Muy buenas tardes desde Barcelona a todos y a todas los que nos estáis siguiendo. Soy Elisabet Soler y en nombre de la Fundació Ecologia Emocional os doy las gracias y la bienvenida a esta conferencia que nos ofrece esta tarde Antoni Bolinches. Como algunos de vosotros ya sabréis, el lema de la Fundación de este año es Ara més que mai, ahora más que nunca, Bondat en Acció. El Instituto de la Bondad en Acción nació como semilla en 2019, justo antes de la pandemia. Y durante todo el año pasado, los equipos de Barcelona y México han estado trabajando para concretar propuestas. Queremos que este curso 2021-2022 sea la energía y acción de la bondad la que defina la trayectoria de nuestra fundación. Ojalá que queráis formar parte y os animéis a participar en estas propuestas, como la de contarnos vuestras prácticas de bondad en forma de acciones conscientes hayáis realizado durante el mes. Durante todo el curso iremos desgranando los ingredientes de la bondad en acción. En octubre fue el ingrediente de la ecobondad y en noviembre está siendo el de la diversidad. En nuestra web fundacióecologiaemocional.org encontraréis toda la información. Y esta tarde tenemos el placer de contar con Antoni Bolinches, que es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, psicólogo clínico y terapeuta de pareja, escritor y pensador humanista y creador de la terapia vital. Desde hace más de 30 años ha parado de publicar libros de reconocido prestigio y en su nuevo libro titulado Tens quatre poders, que también está en castellano, Tienes cuatro poderes, nos habla precisamente de la bondad como uno de los 4 poderes personales que el ser humano puede desarrollar. Está previsto que la conferencia dure 1 hora. Las preguntas que tengáis las podéis poner, por favor, en el chat de YouTube y al final se las trasladaré al profesor Bolinches. Y ahora voy a dejar de compartir aquí porque la magia de Zoom en este caso es que tengo al profesor Bolinches aquí conmigo que os va a ofrecer la conferencia. Muchísimas gracias, Antoni, por estar esta tarde con nosotros y por colaborar una vez más con la Fundación. Encantado. Buenas tardes, Elisabet. Gracias por invitarme. Gracias a Jaume Soler, a Mercè Conangla y a ti por hacerme participar, como cada año, en vuestras actividades. Hoy más que nunca, porque la bondad en acción es un lema importantísimo para nosotros. De hecho, tú ya has predicado la bondad en acción, teniendo en cuenta que yo soy un analfabeto tecnológico y me has permitido que estuviera contigo para que llegara nuestro mensaje a las muchas personas de toda España y de toda Hispanoamérica, incluso de Estados Unidos, que están conectando con nosotros. Qué gran lema, la bondad en acción. Ahora, la pregunta sería, y que es uno de los temas de los que hablo en tus 4 poderes, aquí tenéis la edición en castellano, es que la bondad siempre es buena para quien la recibe. Pero la pregunta es, ¿siempre es buena para quien la activa, para quien la hace, para quien la ejecuta? Y este va a ser el tema que intentaré desarrollar desde el sistema PAN, que es el sistema que la terapia vital utiliza para explicar el comportamiento humano. Lo voy a resumir rápidamente para que entremos todos en situación y a partir de aquí podamos desarrollar y reflexionar sobre la gestión y el ejercicio de la bondad para que, además de ser buena para el receptor, que eso es evidente, resulte también buena para el emisor, lo cual ya no es tan evidente como ahora veremos. Vamos a explicar primero cómo funciona el comportamiento de una manera tan simple, pero a la vez tan útil, y a partir de ahora el que no conozca el sistema lo podrá utilizar para siempre. Las personas decidimos nuestro comportamiento en función de 3 partes psicológicas que lo determinan. Una parte es el padre, la otra parte es el adulto, la otra parte es el niño. Según el esquema que Eric Berne, el creador del análisis transaccional, explicaba el comportamiento, a partir de entonces
muchos psicólogos lo utilizamos como la manera más simple y eficaz de favorecer que las personas se concilien consigo mismas y neutralicen sus incongruencias, sus dudas, sus ambivalencias, sus inseguridades. ¿Cómo funciona el sistema? Es muy sencillo. Repito, las personas decidimos el comportamiento en función de la interacción de tres partes psicológicas que lo determinan: padre, adulto y niño. Fijaros si es sencillo el esquema, y ahora yo os voy a preguntar a vosotros, y vosotros intuitivamente ya me vais a contestar. Si os digo cuál de estas tres partes tiene tendencia a hacer lo que le da la gana y a satisfacer sus necesidades, me diríais que es el padre, el adulto o el niño. Evidentemente, todos intuitivamente diréis el niño, porque todos entendemos que el niño es nuestra parte infantil, se rige por el principio del placer, lo que busca es la satisfacción de sus necesidades básicas. Ahora bien, si recordáis, una de las canciones, digamos, más ilustrativas sobre el comportamiento de Joan Manuel Serrat, dice: niño, eso no se hace, eso no se dice, eso no se toca. ¿Y quién le dice esto al niño? Evidentemente, Serrat se refiere al niño en la etapa infantil del hombre, pero lo podemos aplicar al niño interior, esa parte que nos queda cuando somos adultos de nuestra infancia. ¿Quién le dice a nuestro niño: esto no se dice, esto no se hace y esto no se toca? Todo el mundo contesta: el padre. Y ese es el gran drama de todo ser humano. Tenemos un padre que nos prohíbe una serie de cosas y tenemos un niño que busca una serie de satisfacciones. Ahora, si no pudiéramos conciliar lo que el niño necesita y lo que el padre permite o prohíbe, las personas nos desquiciaríamos, nos neurotizaríamos. De hecho, ya lo estamos un poco, porque vivimos en un modelo de sociedad en la que predomina el niño y que no hemos desarrollado un adulto adecuado para conciliar lo que necesita el niño con lo que el padre nos permite. Y con esta reflexión ya estoy introduciendo el tercer factor, el adulto. ¿Qué hace el adulto? Pues intentar mediar entre lo que el niño necesita y lo que el padre nos permite o prohíbe. Y una persona madura es simplemente una persona que es capaz de armonizar el placer suficiente que necesita el niño con el deber necesario que nos impone el padre. Esto es la madurez. Placer suficiente con deber necesario. ¿Qué tiene que ver esto con la bondad? Muy sencillo. ¿Quién decide ser bueno? Según qué parte nuestra decida el ejercicio de la bondad, esa bondad, siendo buena para el que la recibe, puede no ser tan buena para quien la emite. Vamos a ver la bondad cuando la decide el niño. ¿El niño por qué decide ser bueno? Porque evidentemente la bondad a nivel instrumental es beneficiar con nuestras acciones al prójimo, pero hemos dicho que el niño se rige por el principio de placer y lo que busca es su satisfacción. ¿El niño por qué decide compartir juguetes o regalar cromos a sus amigos o vecinos o conocidos o compañeros de colegio? ¿Porque es un altruista? No, el niño no es altruista. El altruismo puede llegar a producirse a partir de los 50 o 60 años si hemos madurado lo suficiente. Es más, no es el tema de hoy, pero el altruismo es la expresión máxima del egoísmo positivo, porque no deja de ser un egoísmo, pero que beneficia al prójimo. Pero para no complicar las cosas, vamos a reflexionar sobre las razones por las cuales un niño ejerce la bondad y, interiorizándolo en nosotros, por qué nosotros como adultos, cuando ejercemos la bondad
porque el niño lo decide, evidentemente siempre es por dos razones: para que nos quieran o para que nos recompensen, o evidentemente para las dos cosas a la vez. Ahora bien, si yo ejerzo la bondad con la motivación implícita o explícita de que me quieran y me recompensen, ¿qué riesgo tengo yo? Tengo el riesgo de que la persona ni siquiera me agradezca mi acción bondadosa, porque él supone que yo hago eso porque quiero, y él lo recibe y se beneficia de mi acción bondadosa. Pero entonces, como mi niño lo ha hecho para que le quieran, si no me lo reconocen, si no me quieren, o si me dicen gracias y se marchan, o no me dan un beso, o no juegan conmigo a la pelota, o no me dicen que soy muy bueno, yo me defraudo. Por tanto, antes de ejercer la bondad, deberíamos tener claro qué parte nuestra la está administrando. Si es el niño, vayamos con cuidado, porque entonces el niño se defrauda, queda decepcionado, y entonces lo que hace es proyectar y decir: es que todo el mundo es egoísta, yo soy bueno, pero luego no me reconocen la bondad. Por tanto, la bondad del niño es buena para los que la reciben, pero no es tan bueno para la persona que la emite. Ahora vamos a la bondad del Padre. Nuestro Padre interior, ¿por qué es bueno? Pues porque aplica el imperativo categórico de la moral kantiana, que nos dice que hemos de actuar de manera tal que sea válido para todas las personas y que por tanto yo tengo el deber de ser bueno. ¿Qué ocurre si yo soy bueno porque debo ser bueno? Pues muy sencillo, que por desgracia yo me estoy presionando a mí mismo. Y si no lo gestiono bien, incluso estoy perjudicando a mi propio niño, lo estoy sacrificando para ayudar a los demás. Y eso, una vez más, será bueno para los demás, pero no será tan bueno para mí, porque me sentiré tonto, sentiré que se aprovechan de mí, sentiré que me estoy sacrificando excesivamente por el bueno. Con eso que estoy diciendo, que si la bondad la administra el niño se defrauda. Si la bondad la administra el padre se autopresiona y actúa excesivamente desde el sentido del deber y por tanto puede estar privándose de placeres que su propio niño merece. Con eso, evidentemente, ya podemos deducir que la bondad buena, la bondad que es buena para nosotros como emisores y es buena para todos los que reciben nuestra acción bondadosa, naturalmente es la bondad del adulto. ¿Por qué? Porque el adulto lo que hace es armonizar placer suficiente con deber necesario. Entonces, el adulto es bueno de manera razonada y razonable. Por tanto, procura no perjudicar demasiado a su propio niño y, por tanto, si tengo una pelota, la comparto para jugar con los otros niños, pero no la regalo y dejo yo de jugar para que me quieran, o dejo yo de jugar porque mi padre me dice que lo que he de hacer es beneficiar al prójimo, aunque yo pase privaciones. Seguramente Antonio Machado, que para mí es mi poeta preferido, tenía una intuición de lo que debía ser la administración de la bondad desde el adulto, porque tiene, digamos, un pensamiento, una reflexión genial. Antonio Machado, en uno de sus versos, decía: hay que ser bueno en el buen sentido de la palabra bueno. ¿Y cuál es el buen sentido de la palabra bueno? Pues psicológicamente, la bondad ejercida desde el adulto. Ahora, eso es mucho más fácil de decir que de hacer. Y por eso, ahora es cuando, entendiendo cómo funcionan las tres partes del yo y entendiendo que lo que nos conviene es ejercer la bondad desde el adulto, vamos a explicar cómo
podemos favorecer que esto sea así. Porque claro, nuestro niño necesita satisfacciones y a veces cuesta renunciar a gratificarnos nosotros para beneficiar a los otros. Y nuestro Padre también nos informa de que es bueno ser bueno, pero si yo no tengo un padre rígido, predomina el niño. Las personas neuróticas lo son porque tienen un niño al que no pueden controlar y tienen un padre que les castiga. Y por eso la persona está en una dicotomía existencial. Las adicciones, el niño dice, uy, yo necesito tomar esto. Y el padre dice, sí, pero esto es malo. Pero como el adulto no tiene fuerza para controlar, gana el niño y luego el padre te castiga. Pues evidentemente con la bondad pasa lo mismo. No podemos permitir que nuestro niño se defraude ni que nuestro padre nos castigue. Por eso vamos a ser buenos en el buen sentido de la palabra bueno, que es la bondad ejercida desde el adulto. Pero claro, el adulto solo tiene esa capacidad de armonizar placer suficiente con deber necesario cuando está suficientemente desarrollado. ¿Y cómo desarrollo yo el adulto? Si cuando soy niño lo que predomina en mí es el niño. Y entonces la sociedad me interioriza una serie de principios, de limitaciones, de normas, de leyes, de convenciones, que son las que hacen que yo atempere las necesidades de mi niño por respeto a la ley, a la norma, a la multa, a la crítica, a que los demás nos digan que somos excesivamente egoístas. Pues bien, para que yo sepa nadar y guardar la ropa, para que yo pueda satisfacerme a mí, considerarme bueno, haciendo y ejerciendo una bondad responsable, lo cual quiere decir razonada y razonable, yo he de desarrollar un diálogo interior entre el adulto, el padre y el niño. El adulto me dice, tal persona me ha pedido tal cosa, me ha pedido un favor, o sin pedírmelo, yo veo que la puedo favorecer. La puedo favorecer sin un sacrificio excesivo. Sí, ejerzo la bondad desde el adulto. ¿Me estoy privando yo demasiado? ¿O se están aprovechando de mí demasiado? Y resulta que para satisfacer las necesidades de otro estoy pasando yo privaciones. Entonces, evidentemente, yo debería escuchar a mi niño y decir, oye, resulta que fulanito te está pidiendo un determinado favor cuando resulta que esa persona no tiene una capacidad de controlar sus necesidades y te pide a ti dinero o un determinado favor porque él no es capaz de administrar adecuadamente su economía o su voluntad para ejecutar aquello que él considera que quiere conseguir en la vida. Por tanto, ejerzamos la bondad desde el adulto, porque es el único que puede armonizar el placer suficiente que necesita nuestro niño con el deber necesario que nos impone nuestro padre. Cuando conseguimos esto, el adulto ejerce la bondad porque ser bueno es bueno para nosotros y es bueno para los otros. Concepción Arenal decía que si la bondad no fuera un deber, debería ser un cálculo. Pues ha de ser un cálculo entre lo que me dice mi niño, lo que me dice mi padre y lo que decide mi adulto para ejercer de manera proporcionada, razonada y razonable la acción de la bondad. Ahora, decía antes, una cosa es entender que lo hemos de hacer y la otra es que lo podamos hacer. ¿Y cómo conseguimos hacer aquello que hemos decidido hacer? Pero no solo para ser bueno, sino para cualquier aspecto de nuestra vida que nosotros consideremos que ha de formar parte de nuestras pautas de comportamiento. Pues eso es lo que explico en mi libro El secreto de la autoestima y también en tus 4 poderes. En El secreto de la autoestima explico cómo cada uno puede conciliarse consigo mismo. Y a partir de que uno consigue un determinado grado de seguridad y madurez, queda preparado para desarrollar sus 4 poderes. Fijaros que de los 4 poderes, el que pongo en último lugar es la bondad buena.
Y la pongo en último lugar porque para llegar a la bondad buena, o sea, la bondad ejercida desde el adulto, necesito primero desarrollar los tres poderes esenciales. ¿Y cuáles son esos tres poderes esenciales? ¿Y por qué son estos y no otros? Muy sencillo, porque reflexionando sobre el comportamiento humano y el ideal del patrón de comportamiento que convendría ejercer para armonizar un poco las necesidades propias con las ajenas y entre todos conseguir un mundo más humanizado en el que el egoísmo propio sea compatible y conciliable con el egoísmo ajeno, llegué a la conclusión que necesitamos desarrollar y ejercer adecuadamente el comportamiento desde tres facultades del potencial humano. La primera, la inteligencia. Segundo, la actitud positiva. Tercero, la voluntad. Y cuando estas tres facultades están suficientemente desarrolladas, es cuando estamos habilitados para ejercer la bondad buena. Por tanto, vamos a ver en qué consiste la inteligencia. Porque fijaros que he dicho la inteligencia constructiva. Por tanto, la inteligencia evidentemente es un arma de doble filo. Hay inteligencia destructiva. Se supone que Hitler no era tonto, tampoco era un genio, pero su inteligencia era destructiva. En definitiva, la inteligencia constructiva, ¿cuál es? Aquella inteligencia ejercida desde el adulto que lo que hace es desarrollar pautas de comportamiento adecuados para posibilitar el bienestar propio sin perjudicar el bienestar ajeno. Y aquella inteligencia que yo utilizo para construirme yo y favorecer la construcción de los demás. Porque si para construirme yo sacrifico al prójimo, esa inteligencia no es constructiva. Por tanto, cuando yo escucho a mi niño, escucho a mi padre y decido desde el adulto lo que debo hacer en cada situación y circunstancia, mi inteligencia está actuando de manera razonada y razonable. Y entonces es la que dirigirá mi acción bondadosa de una manera proporcionada para que beneficiando a los demás no me perjudique. Por tanto, inteligencia constructiva, aquella que intenta satisfacer nuestras necesidades sin perjudicar al prójimo. Ahora, si yo decido hacer algo, evidentemente lo decido desde mi inteligencia, pero decidiéndolo desde mi inteligencia, ese algo que decido no se hace automáticamente. Por tanto, si yo solo tengo inteligencia constructiva, no construyo nada, sino que decido lo que debo construir. Por eso necesito el segundo potencial de la capacidad del ser humano de mejorarse a sí mismo. ¿Cuál he dicho que es? La actitud positiva. Creer que eso que ha decidido mi inteligencia es posible. Y mi inteligencia, si está bien orientada, pues me dirá que por mucha actitud positiva que yo tenga, no puedo volar y no puedo hacer cosas en las que no relacione aspiraciones y posibilidades, porque lo mejor que hace la inteligencia es aceptar los límites, ser consciente de nuestras capacidades, pero también ser consciente de nuestras limitaciones. Cuando yo armonizo lo que puedo hacer con lo que quiero hacer, entonces yo estoy utilizando la inteligencia constructiva, pero a la vez, al decidir que eso es factible, estoy activando la actitud positiva. Porque yo no tengo una actitud positiva, por mucho que me esfuerce a hacer algo que interiormente sé que no es asequible. Por tanto, yo ahora estamos en la sede de Ambit, que está en el tercer piso. Si yo ahora quiero salir volando de aquí, lo tengo mal, por mucha actitud positiva que tenga, porque mi inteligencia no ha actuado constructivamente, porque no me he dicho a mí mismo que no sé volar, que no puedo volar. Si ni siquiera sé conectarme a un ordenador, ¿cómo voy a poder
saber volar. Por tanto, inteligencia constructiva, decide lo que puedo hacer porque es asequible según mis limitaciones y posibilidades. Segundo, actitud positiva. Solo se activa cuando mi inteligencia realmente llega a la conclusión que eso que he decidido hacer se puede hacer, es factible, es asequible. Vale, a partir de aquí, desde la inteligencia constructiva y la actitud positiva, ¿consigo mis objetivos? No, me falta el tercer factor, la voluntad reforzada. Sin voluntad no conseguimos nada importante en la vida. Es más, en uno de mis aforismos digo que quien tiene voluntad tiene futuro y quien no tiene voluntad se convierte en verdugo de sus propios proyectos. Es más, las cosas buenas las hacemos gracias a la voluntad y las malas por falta de voluntad. No hay nadie que se diga a sí mismo, oye, he de tener voluntad para atracar el Banco de España, el Banco de Inglaterra, el Banco de México. No, uno tiene voluntad para estudiar una carrera, para adelgazarse, para dejar de fumar. En definitiva, la voluntad está para orientarnos hacia la máxima expresión de lo que es mejor para nosotros según decide nuestra inteligencia constructiva y nos orienta nuestra actitud positiva. Cuando yo ejecuto lo que mi inteligencia me dice y la actitud positiva me inspira y entonces lo ejecuto de manera adecuadamente, persistiendo el tiempo suficiente para conseguir lo que quiero conseguir, yo me convierto en una persona segura, madura y autorresponsable. Y entonces, solo entonces, estoy preparado para ejercer la bondad buena desde el adulto, porque ese adulto se ha desarrollado gracias a que he utilizado la inteligencia constructivamente, he implementado la actitud positiva y he reforzado la voluntad. Y entonces todo lo que me plantee en la vida será asequible, porque solo me plantearé cosas que sean asequibles para mí, en función de mi perfil, de mis capacidades y de la fuerza que yo tengo para ejecutar aquello que me propongo. La persona madura es consciente de sus limitaciones y de sus posibilidades. Y cuando se centra en sí mismo, es capaz de conseguir todo lo que quiere porque solo quiere aquello que puede conseguir. Relaciona aspiraciones y posibilidades. Por eso os deseo que lleguéis a ejercer la bondad buena desde el adulto, pero para eso primero os de alguna manera aconsejo, aunque el mejor consejo es el que da cada uno a sí mismo. Por tanto, en lugar de aconsejaros, os sugiero que os preguntéis con un diálogo sincero con vosotros mismos, analizando vuestro comportamiento bondadoso, si está demasiado lastrado por el niño o está demasiado condicionado por el padre. Y entonces, en ese diálogo interno, decidir que el niño tenga menos protagonismo en la acción bondadosa y que el padre sea menos exigente en la acción bondadosa. Entonces, cuando seremos buenos, repito, en el buen sentido de la palabra bueno, que es la que nos recomendaba Antonio Machado con su genial inteligencia poética. Como se trata de una conferencia en la que lo importante es no solo lo que diga yo, sino lo que opinéis vosotros con respecto a lo que yo he dicho, que considero más importante dedicar parte de este tiempo, que ya no es de interrelación, pero sí es de interconexión, y hasta que no nos podamos ver personalmente, pues ahora a través de la pantalla iremos recogiendo dudas, observaciones, objeciones, ampliaciones, en definitiva, todo aquello que desde vuestro adulto decidáis que debe ser ampliado, revisado, cuestionado, vamos a hacerlo tan bien como yo pueda, tan bien como yo sepa, pero
recordemos otra frase de Antonio Machado que dice: ayudarme a comprender lo que os digo y os lo explicaré mejor. Por tanto, todo lo que no se haya entendido, me lo preguntáis desde la actitud positiva, intentáis sintonizar con lo que quiero decir, buscando otra manera de decirlo mejor, y a partir de ahí vosotros os enriqueceréis de lo que yo he dicho, y yo me enriqueceré de lo que vosotros me preguntéis o de lo que vosotros aportéis, porque como humanista soy de los que creo que nadie sabe tanto como todos juntos. La ventaja que yo puedo tener con respecto a la mayoría de vosotros solo es una, que ya soy un anciano de 74 años y seguro todos vosotros sois más jóvenes que yo. Yo puedo tener la experiencia y vosotros la inquietud. Y a ver si con vuestra inquietud y mi experiencia nos enriquecemos todos a todos. Por tanto, ahora Elizabeth me irá pasando las preguntas que habéis hecho y las intentaremos contestar. Como, repito, nadie sabe tanto como todos juntos, me vais a permitir que como tanto Elizabeth como yo estamos vacunados, a partir de ahora ya os habréis cansado de verme a mí solo, vamos a intentar que la pantalla incluya tanto a Elizabeth como a mí, ¿correcto? Muy bien, Antonio, muchísimas gracias. Antes que nada, resulta que hoy, día 13 de noviembre, es el Día Mundial de la... ¿Todavía no te ves? A ver, nos ponemos un poquito más claro. Vamos a vernos. Vale, ahora. Perfecto. Perfecto. Vale. Bueno, ¿ves? Ahora tenéis una imagen agradable en pantalla, la de Elizabeth. Bueno, pues resulta que hoy, 13 de noviembre, es el Día Mundial de la Bondad, justamente. No sé si cuando Jaume y Marcel te invitaron a bueno, esta conferencia. Ciertamente es un día necesario, pero como ocurre con los días, estos días se crean porque son cosas que faltan en nuestra sociedad. Por tanto, es algo que deberíamos ejercer día a día, pero está muy bien que hoy sea el Día de la Bondad y estoy contentísimo de que la bondad de mi adulto me haya llevado a aceptar la invitación de mis buenos amigos de tantos años, porque siempre que puedo apoyo las actividades de la Fundación de Ecología Emocional, porque estáis haciendo una labor impecable e impagable desde la bondad buena, desde la bondad del adulto. Muchas gracias. Mira, tenemos una primera pregunta. Por aquí. Vale. Vale, Carmen nos pregunta si le pregunta si la compasión es lo mismo que la bondad. La compasión tiene más que ver con la empatía, porque la compasión puede activar un comportamiento bondadoso, pero puede no activarlo, ¿correcto? La capacidad de sintonizar con quien sufre podría activar la acción bondadosa, pero no tenemos la garantía de que sea así. Es cierto que si una persona no es buena, difícilmente podrá ser compasiva. Pero es cierto que ser compasivo no nos lleva directamente a ejecutar una acción bondadosa. Yo lo relaciono más con la empatía, pero es cierto que la empatía no es algo distinto a la bondad, sino que la persona óptimamente empática sería óptimamente bondadosa, pero evidentemente la persona bondadosa no siempre está empatizando en función de determinadas circunstancias que lo posibilitan. De la misma manera que las personas maduras no están reflexionando constantemente sobre su comportamiento maduro, porque ya han adquirido patrones de comportamiento que ya no les generan dudas. Pongamos un ejemplo. A los 13 o 14 años hay muchos jóvenes y adolescentes que intentan viajar
sin pagar el billete del metro o sin pagar el billete del autobús. Evidentemente, esos adolescentes tienen un conflicto interno. Su padre interno le dice, has de pagar el billete. Su niño dice, ¿por qué voy a pagar el billete? Mejor me lo ahorro y me lo gasto en algo que me guste. Y como su adulto no está suficientemente desarrollado, pues ese niño a lo mejor entra sin pagar. Al cabo de un tiempo, la mayoría dicen, esto no está bien, porque si nadie paga en el autobús, esto va a ser la ruina. Por tanto, yo he de contribuir al mantenimiento de la red de comunicaciones y decido pagar. Vale. Una vez yo he resuelto que decido pagar a los 60 años o a los 70 años, cada vez que yo subo al autobús o cojo el metro, no me pregunto a mí mismo si he de pagar el billete, porque lo he resuelto a los 15. Cuando a los 15 decides que no has de robar, que no has de defraudar, que no has de perjudicar al prójimo, eso ya lo tienes resuelto. Por tanto, ser bueno no es tan difícil, solo requiere hacer un buen diálogo interior, luego ejecutar las conductas de autoafirmación necesarias y si además de buenos queremos ser maduros, hemos de aprender del sufrimiento. Pero ahí entraríamos ya en un tema que es más propio del secreto de la autoestima que de tus 4 poderes. No sé si he contestado adecuadamente a tu pregunta. Muy bien. Pera pregunta si la bondad buena puede seguirse en solitud. A ver, difícilmente, porque la bondad es buena en tanto y cuanto está orientada hacia un bien amplio o concreto externo a ti. Puede conseguirse, lo he oído mal. Puede conseguirse en solitud. Perdón, correcto. es que Si estaba separado. si se puede conseguir estando solo, evidentemente. De hecho, estando solo no, sino acompañándote bien a ti mismo. O sea, las personas casi siempre maduramos porque reflexionamos en soledad lo que nos acontece en sociedad. Y además reflexionamos cuando lo que nos acontece en sociedad no coincide con lo que queremos que se produzca en nuestra vida. Por eso siempre digo que en la vida los buenos momentos son para disfrutar y los malos para aprender. Cuando alguien me dice que soy demasiado egoísta, cuando las personas no quieren estar conmigo, cuando alguien me critica y yo acepto la hipótesis de las razones que pueden tener para criticarme, entonces yo hago un análisis existencial, hago ese diálogo interior y mi adulto le pregunta a mi niño y a mi padre qué me está pasando en la vida. De hecho, todas las cosas trascendentes de la vida las decidimos en soledad, en una fase de reflexión sobre nuestra realidad social, amorosa, profesional, amical. Somos seres sociales y, evidentemente, el egoísmo existe porque vivimos en sociedad, porque hemos de poner límite a la satisfacción de nuestras necesidades para no perjudicar el derecho del prójimo a la satisfacción de los demás. Es más, si viviéramos solos, no existiría el egoísmo, pero es que tampoco existiría la sociedad. Existe egoísmo porque interactúo con los demás y porque los egoísmos no son coincidentes. Como sabéis, uno de mis ámbitos de actividad más habitual son los conflictos de pareja. Pongamos un ejemplo gráfico. Cuando 2 miembros de la pareja tienen necesidades sintónicas y los 2 quieren hacer lo mismo y les gusta lo mismo, ¿creéis que esas personas se dicen a sí mismas qué egoístas sintónicos somos? ¿O se dicen a sí mismas qué bien nos llevamos, qué compatibles somos, qué bien nos entendemos? Eso es lo que se dice, pero simplemente es que los egoísmos son coincidentes. El problema empieza cuando uno quiere ir al cine y el otro al teatro. Y entonces cada uno dice que el egoísta es el otro. Por tanto, la mejor manera de armonizarnos con los demás es regular nuestro egoísmo y ejercerlo desde el adulto y poner un límite. Y si queremos vivir en sociedad, sea en pareja
sea en comunidad, sea llevarnos bien con los familiares o con los vecinos o con los compañeros de trabajo, hemos de regular nuestro egoísmo desde el adulto y ejercer la bondad buena también desde el adulto. Muy bien, gracias. Daniel pregunta, ¿dónde queda la intuición en el acto bondadoso si éste ha de ser razonado según su exposición? Ha de ser razonado de entrada, pero como decíamos antes, poniendo el ejemplo de cómo maduramos, a partir de que yo ya me he educado a mí mismo, está claro que eso me sale de manera natural. Ya sabéis que hay un aforismo muy conocido que dice que rectificar es de sabios. Bien, desde un punto de vista psicológico, no es cierto que rectificar sea de sabios. Más bien es al contrario. Nos hacemos sabios gracias a que rectificamos. Cuando somos sabios, nuestra capacidad de error se reduce, porque ya decidimos desde la madurez, ponderadamente, adecuadamente, en función del diálogo interno y relacionando la situación con el margen de acción que nos permite cada situación concreta. Por tanto, la cuestión es cómo yo me hago a mí mismo suficientemente maduro para que mi manera de ser genere una determinada forma de actuar. Mira, Lao Tse, fijaros si es interesante esto. Lao Tse decía que la manera de ser es hacer. En cambio, Kant dice exactamente lo contrario. Y Kant dice, la manera de... No, Lao Tse dice, la manera de hacer es ser. En cambio, Kant dice, la manera de ser es hacer. ¿Quién tiene razón, Kant o Lao Tse? Pues los dos, pero en épocas distintas de nuestra vida. Con eso contesto tu pregunta. Cuando yo soy joven, la manera de ser es hacer. Para ser bueno, he de hacer cosas buenas y las he de hacer de manera razonada y razonable. Pero con el tiempo, esto forma parte de mi patrón de comportamiento. Y como decíamos antes, a los 60 años, ya no decido si me cuelo en la cola del autobús o no. Por eso ya no decido si hago una acción bondadosa o no. Porque una vez está interiorizado en mí, la manera de hacer es consecuencia de la forma de ser. Porque yo ya me he hecho a mí mismo bueno y entonces lo que hago es consecuencia de lo que soy. Por tanto, primero somos porque hacemos y con el tiempo llegamos a hacer lo que somos. Aunque parezca metafísica, de hecho lo es metafísica kantiana, pero no olvidemos que la psicología se fundamentó inicialmente en la filosofía. ¿He contestado tu pregunta? Creo que sí, claro, como no hay... Es ¿No hay feedback? que no hay el feedback Bueno, oye, directo, pero bueno. luego les puedes pasar mi email, cualquier pregunta o cualquier discrepancia, porque evidentemente he dicho antes que nadie sabe tanto como todos juntos. Yo os doy mi punto de vista desde mi enfoque, que es la terapia vital, como psicólogo humanista, pero no tenéis por qué coincidir, evidentemente. Seguramente la verdad, como la virtud es el punto medio entre dos extremos, que a la vez serían defectos, como decía Aristóteles. Y seguramente, si alguno de vosotros opina distinto a lo que opino yo, y dialogáramos desde el adulto, parte de lo que yo digo incorporaría parte de lo que él dice, y parte de lo que él dice incorporaría parte de lo que yo estoy diciendo. Desde la Escuela del Taulí preguntan, ¿esto que has comentado de que la bondad para el receptor siempre es buena? Preguntan, ¿venga de donde venga? Sí, venga de donde venga. Otra cosa es que nosotros, desde nuestra ética, decidamos que eso que nos beneficia no lo podemos aceptar. Por ejemplo, hay un gángster que es amigo mío y sabe que yo necesito dinero y me deja dinero. Vale, él está haciendo algo bueno para considerarse menos malo, pero yo puedo aceptar esa acción bondadosa sabiendo que mi amigo es un gángster. De acuerdo con mi ética del adulto, debería decidir que no acepto esa acción bondadosa
porque está ejercida desde una persona con una filosofía de la vida que no es buena para la sociedad. Y si yo quiero crear una sociedad mejor, solo debería aceptar acciones bondadosas de personas buenas. ¿Las personas malas hacen acciones bondadosas? Sí, para no sentirse mal. Hitler acariciaba a los niños y acariciaba a los perros. ¿Para qué hacía esto? Pues seguramente para decirse a sí mismo, no soy tan genocida porque aunque mate judíos, resulta que acaricio a los niños. Es una compensación de las personas malas. Y muchas personas malas hacen cosas buenas para sentirse menos malas. Y entonces, si nosotros aceptamos esa bondad, estamos ayudando a que ellos laven su propia conciencia, con lo cual no van a rectificar. Muy bien. María pregunta, ¿el concepto de bondad es transcultural o cada cultura lo construye? María, ahí no llego. Yo soy un limitado psicólogo humanista que no tengo la aspiración de ser antropólogo. Pero si te parece, te doy, digamos, mi lectura, que no puede ser profunda y solo está inspirada en mi condición de psicólogo humanista. A ver, cualquier cultura, y precisamente es cultura porque decide unas normas de convivencia. Por tanto, para convivir con los demás hemos de renunciar a determinadas cosas. Hemos de regular el egoísmo. A partir de ahí, podemos considerar que hay acciones bondadosas. Todavía no. ¿En qué momento la ética de la convivencia se desarrolló adecuadamente o para que además de regular nuestro egoísmo para poder convivir, pudiéramos ejercer acciones bondadosas hacia los demás? Evidentemente, seguramente eso empezó en el ámbito de la familia y por razones instintivas de protección a los hijos. Pero ahí seguramente no había conciencia de acción bondadosa. Seguramente la primera conciencia de acción bondadosa fue curar a heridos desconocidos, darle de comer a personas que pasaban hambres que no fueran conocidas. O sea, porque seguramente una tendencia ancestral a poder convivir en sociedad nos indica que hemos de regular nuestras necesidades y que a veces para convivir con los demás hemos de favorecer que los demás estén suficientemente bien. De hecho, las obras de caridad de muchas personas que tienen mucho dinero es precisamente porque consideran que han de contribuir al bienestar de los demás, ya que ellos tienen mucho bienestar. Por tanto, hay una cierta tendencia somos seres sociables, somos animales racionales. El problema es si además de animales racionales, somos animales suficientemente razonables. Creo que todavía no. En eso estamos los que militamos en el movimiento humanista, y digo militar utilizando entre comillas el concepto, porque evidentemente el humanismo no milita, sino que se aplica, se desarrolla desde la ejemplificación. El humanismo es ser todo lo buena persona que tú puedas en beneficio de todas las personas a las que puedas ayudar. Qué bonito. Te dan las gracias desde la Escuela del Taulí por la exposición tan clara de las ideas y por la bondad que desprendes. Pues gracias. Seguro que te Os lo lo han dicho más de agradezco. una vez, ¿no? Sí, intento ser bueno en el buen sentido de la palabra bueno. Y es cierto, cuando me preguntan al respecto, contesto de la siguiente manera. Cuando yo tengo una disyuntiva entre el principio de placer y el sentido del deber, me inclino siempre por el sentido del deber, porque el deber es, en caso de duda, el que hace que beneficie a los demás, aunque sea un poco en detrimento mío. Pero ayudar a los demás también es un acto egoísta, pero de egoísmo positivo, porque ayudar al prójimo es un placer para mí. Luego, no solo actúo desde el niño, sino que mi niño se siente bien por ser bueno
y mi padre se siente bien porque ve que yo como adulto también soy bueno. Curiosamente, ser bueno es un egoísmo positivo, porque siendo bueno desde el adulto, mi niño está contento y mi padre me lo agradece. Muy bien. Carmen, que antes había preguntado la primera pregunta, que era lo de si la compasión es lo mismo que la bondad, también le da las gracias y le dice y le comenta que que la palabra clave es la empatía, ¿no? Entonces, Sí, tan es la palabra clave que te diré, Carmen, que no solo es la palabra clave, sino que es la palabra máxima. La máxima sabiduría personal sería alcanzar un grado de madurez tal que nos permitiera desarrollar la empatía de manera natural y entendiendo por natural la que se consigue después del proceso de desarrollo de nuestros potenciales de crecimiento, que eso solo se alcanza a partir de los 50, 60 años de edad. Antes de esa edad podemos ser personas seguras, pero no podemos ser todavía personas maduras. La diferencia entre seguridad y madurez es que la persona segura lo es porque ha desarrollado sus 4 potenciales, que no son los 4 poderes, sino las 4 facultades que nos conceden la seguridad. Antes me he referido al secreto de la autoestima y allí lo explico. Lo que nos da seguridad es tener una buena percepción de nuestra autoestima, nuestra autoimagen, nuestro autoconcepto y nuestra competencia sexual. Si yo todo eso lo gestiono y lo administro bien y adquiero seguridad, me permite ir bien por la vida. Pero con eso soy una persona segura. Pero la diferencia entre seguridad y madurez es que la persona madura no es solo porque tiene buena autoestima, buena autoimagen, buen autoconcepto y buena competencia sexual, que son los 4 factores de la seguridad, según mi teoría de la seguridad personal, sino que ha positivado el sufrimiento. Sin sufrimiento no hay crecimiento, pero sufrimiento productivo, porque muchas personas creen que han madurado porque han sufrido, y uno no madura porque sufre, sino que madura si aprende de lo que sufre. Por eso yo defino el sufrimiento productivo como aquella manera de sufrir, que por sufrir de esa manera aprendes de lo que sufres y dejas de sufrir. Y entonces eso eres maduro, pero para que te pasen suficientes cosas problemáticas para aprender de ellas y positivar el sufrimiento, necesitamos 30 o 40 años de vida adulta. Por tanto, el proceso de desarrollo de la maduración personal puede durar entre 20 y 30 años a partir de los 20, que es cuando tenemos autoconciencia de ser personas libres con capacidad de gestionar nuestra realidad. El problema es que hay personas que envejecemos pero no maduramos. ¿Sí? Y entonces, pues tenemos que seguir aprendiendo. Y como decía una vecina mía, mientras vas viviendo y muriendo, vas aprendiendo. Por eso las personas llegamos siempre vírgenes a las distintas edades de la vida. Yo ahora hace 10 años que estoy aprendiendo a ser viejo y todavía no me he acostumbrado del todo. muy bien. Nos pregunta Pera, ¿cómo podríamos expandir la actitud de la bondad buena a la colectividad? Bueno, pues ahí estáis vosotros, ahí está la Fundación para Ecología Emocional, ahí está el Mundo Humanista, ahí estoy yo modestamente desde mi propio instituto y con mis libros. Es una tarea de todos, es una necesidad social, pero la mejor manera es practicándola. Ya, si cada uno de nosotros mejora como persona, está clarísimo que la sociedad mejorará. Es más, las leyes, las normas, no mejoran a la sociedad. Son las personas mejorándose las que hacen mejor a la sociedad. Por tanto, el cambio social solo puede llegar desde el mejoramiento personal. Al menos eso es lo que pensamos los humanistas. Ojalá tuviéramos más autoconciencia y menos normas. De hecho, cuando la persona es madura, necesita pocas normas externas
porque ha interiorizado las normas que le permiten estar bien con los demás y ya no actúa por miedo a la ley y por miedo a la multa, sino por respeto a la ley y respeto al prójimo. Daniel apunta que da la sensación que a veces usted habla de bonismo y no de bondad. ¿Puede poner discernimiento en estos dos conceptos? Cada vez me lo ponéis más difícil. El buenismo, evidentemente, sería el exceso de bondad. Y por eso la hemos de regular desde el adulto. Si la ejercemos desde el adulto, será bondad, pero si la ejercemos porque nuestro padre es muy rígido o nuestro niño está muy necesitado de afecto, podríamos caer en el buenismo. Evidentemente que para simplificar sería considerar que todo el mundo es bueno y por desgracia es cierto que no todo el mundo es bueno. Soy consciente de ello. Es más, considero que por desgracia uno de los problemas de nuestra sociedad es que las malas personas tienen ventaja. Por tanto, hemos de ser buenos, pero adecuadamente buenos, para que los malos no se aprovechen de nosotros. Yo intento ser bueno sin caer en el buenismo. Perfecto. Pera le felicita por la exposición y dice que es muy didáctico el sistema este del Sí. el padre, el adulto y el niño, ¿no? Yo no conozco otro mejor y es el más fácil de explicar, el más fácil de entender. Desde que lo descubrí hace muchos años, es más, en mi primer libro, El cambio psicológico, explicaba el comportamiento desde la segunda tópica freudiana, el superyo, el yo y el ello. De hecho, lo que hizo Eric Berne es simplificar la segunda tópica freudiana y la hace más asequible, más comprensible y por eso ha tenido éxito. Y hay un principio de psicología práctica que dice que lo que puedes explicar de manera más sencilla no lo compliques innecesariamente. Pues realmente consigue explicarlo con mucha simplicidad. Gracias. Pues ya está. Mónica dice que el libro del secreto de la autoestima, que es un excelente libro y que le da las gracias por compartir tanto. Pues se lo agradezco. Es cierto, además, curiosamente, Mónica, el otro día daba un taller sobre el secreto de la autoestima en Puigcerdà, que es una ciudad del Pirineo catalán, y yo les decía a los asistentes, a nivel de pregunta, ¿por qué creéis que este libro, yo tengo 12 libros publicados, por suerte todos se siguen reeditando, pero curiosamente durante la pandemia, el secreto de la autoestima ha tenido 4 reediciones? Yo les preguntaba, ¿por qué? Además es el taller que más me piden, más que la felicidad personal, y que sería el segundo en el ranking de talleres que me piden. Supongo porque las personas entienden que para ser feliz seguramente has de encontrar el secreto de la autoestima. Yo les preguntaba, ¿por qué creéis que este ha sido el libro más vendido durante la pandemia? Y con muy buena intuición, pues todo el mundo me ha dicho, porque en una situación de crisis, todos ante el desconcierto y la incertidumbre, las personas hemos empezado a intuir que tenemos que ayudarnos a nosotros. Y eso es lo que propone el secreto de la autoestima. Descubrir nuestros potenciales, aceptar nuestros defectos para moderarlos y desarrollar nuestras capacidades. Todos tenemos defectos y virtudes. ¿Y cómo nos mejoramos? Muy sencillo, desarrollando las virtudes y moderando los defectos. ¿Y cómo lo hacemos? Con el diálogo interior. ¿Qué dice mi niño? Escuchando lo que me dice el mundo externo. Si muchas personas me dicen que yo soy demasiado egoísta, algo de razón pueden tener. Cuando alguien te critica, te está ayudando a descubrir tu punto débil. Por eso, si queremos mejorar, hemos de utilizar más la autocrítica que la crítica. Es que criticar a los demás no nos mejora a nosotros. A las personas lo que nos mejora es la autocrítica. Pero claro, es más fácil criticar a los demás que autocriticarnos nosotros. Y con esa tendencia a hacerlo más fácil y a exonerarnos de la responsabilidad de mejorarnos, vamos tirando adelante, vamos viviendo. Pero evidentemente lo mejor
es enemigo de lo bueno, pero también es cierto que lo poco nunca consigue grandes cosas. Por tanto, sin un esfuerzo suficiente, no conseguiremos suficiente mejora. Muy bien, Antoni, pues muchísimas gracias. Ya no hay más preguntas, solo hay felicitaciones. Un placer escuchar tu sabiduría, admirable la seva sabiesa. Gracias por tus palabras. Pues nada, me sumo a la... Es que no lo había puesto porque lo importante era que se viera usted bien, pero ahora ya para despedirnos. Acércate, sí. Pues muchísimas gracias por su colaboración un año más. Hemos disfrutado mucho de su conferencia, la tendremos colgada en abierto la semana que viene para Perfecto. que la puedan ver. Pues todos. sigamos con el día, con la semana, con el mes, Y con el año y con la época de la bondad. La bondad del adulto, porque será buena para nosotros y será bueno para todos. Gracias a ti, Elizabeth. Gracias a mis amigos Jaume Soler y Mercè Conangla, creadores del proyecto de la Fundación, con el que yo colaboro ya desde que inició su actividad. Este año celebramos los 25 años. 25 años, sí. Recuerdo que yo aún era relativamente joven. Gracias a todos, quedo a vuestra disposición y arrieros somos y en el camino nos encontraremos. Todos podemos ayudarnos a todos y si alguien necesita conocer mi punto de vista sobre algo que considere que forma parte de mis competencias, evidentemente quedo a su disposición. Localizarme a mí es muy fácil porque mi apellido es poco frecuente en Instagram, Antoni Bolinches, pero solo que pongáis Bolinches en las redes sociales se me localiza rápidamente. Gracias por vuestra atención, por vuestras preguntas, porque la verdad es que me habéis puesto en un compromiso psicológico en el que he tenido que agudizar mi capacidad de reflexión para intentar contestar a vuestras preguntas. Y no hay nada que estimule más una respuesta que una buena pregunta. Habéis hecho buenas preguntas y me considero estimulado. Espero que las respuestas hayan estado a la altura de vuestras preguntas. Gracias por todo. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias, Antoni. A ti.